Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, qué bueno que estén con nosotros. Esta mañana pues estamos con ustedes compartiendo un tema bien importante que es para el estratégico en sus negocios. Esta mañana hablaremos acerca de cómo crear una propuesta de valor. Este espacio es organizado por Empresa Sura. Bueno, algunos de los que ya se encuentran con nosotros nos han venido acompañando en todos los talleres, así que bienvenidos nuevamente y bienvenidos para los que nos acompañan por primera vez. Empresa Sura es ese espacio que tenemos para ustedes los empresarios en los que pueden recibir asesorías especializadas en diferentes temas como la gestión legal, desarrollo de mercados, tecnología, operaciones, tecnología, operaciones, desarrollo de mercados, gestión legal y finanzas también. Talento humano. Se me habían olvidado las verticales, pero aquí estamos a las órdenes para ustedes. Esta mañana pues nos acompañará una especialista que ella es coordinadora de segmentos y mercados dentro de nuestra compañía. Ella es Carolina Ávila y ella es licenciada en diseño estratégico de la Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, con 10 años de experiencia en mercadeo, siendo sus últimos 6 años enfoque en temas de conocimiento del consumidor. Así que le damos la bienvenida, quedan en buenas manos y con toda confianza y toda libertad pueden hacer sus preguntas al chat y nosotros pues las vamos a estar contestando al final de la ponencia. Bienvenida, Carol. Muchas gracias, Vicky. Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes esta mañana para presentarles este tema tan importante. Esta presentación es sobre diseñando la propuesta de valor de mi negocio o emprendimiento. Entonces, vamos a utilizar la metodología de Alexander Osterwalder, ¿verdad? Que es el creador del tema del modelo de negocio, de crear un canvas. Entonces, ahorita lo que vamos a enfocarnos es en la parte más importante del modelo de negocio, que tiene que ver con la propuesta de valor y el segmento de mercado al que le estamos hablando. Entonces, vamos a empezar con la pregunta de ¿qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor es el conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento de mercado específico. Aquí he colocado, resaltado la palabra segmento de mercado porque la clave para poder realizar una propuesta de valor que realmente sea importante dentro del rubro de negocio en el que nos podemos desarrollar, es responder las necesidades que los clientes tengan con nuestros productos. El segmento de mercado es el conjunto de personas, ¿verdad? En algunos casos podrían ser empresas. Eso me refiero, por ejemplo, es el conjunto de clientes. Si ustedes, por ejemplo, su cliente final es una persona, entonces sería el conjunto de personas. Pero si ustedes son, por ejemplo, una distribuidora para empresas más, para otro tipo de empresas, entonces el segmento de ustedes fueran ese grupo de empresas. Entonces, es el conjunto de personas o empresas que tienen hábitos y preferencias en común, por lo que consumen el mismo tipo de productos y servicios. Entonces, no solamente consumen ese mismo tipo de productos, sino que también consumen el mismo tipo de comunicación, por ejemplo, los mismos tipos de medios. Entonces, al conocer a profundidad el mercado al cual nosotros le estamos dirigiendo nuestros productos, así podemos hacer una comunicación más efectiva y podemos llegar más fácil a ellos. Entonces, ¿cómo creamos valor para nuestros clientes? Para esto vamos a usar el lienzo de propuesta de valor de Osterwalder que ya les mencionaba. Entonces, en este lienzo de valor vemos dos partes. Primero, vemos la parte que tiene que ver con el cliente, donde nosotros observamos a profundidad a quienes nos estamos dirigiendo para luego poder diseñar el producto o servicio que nuestra compañía está haciendo específicamente para responder todas las necesidades que hemos visto en el cliente. Entonces, este es un tema bastante que se complementa a sí mismo. No es que uno vaya primero que el otro, sino que necesitamos estar trabajando las dos partes de una forma, digamos, al mismo tiempo, ¿verdad? Al mismo tiempo para poder así brindar la mejor oferta de valor que podamos. Entonces, observamos nuestro entorno, observamos al cliente, a los usuarios a quienes queremos llegar para luego diseñar el producto. Entonces, en la parte del perfil del cliente donde observamos, hay 3 puntos principales. Tenemos que observar los trabajos del cliente, las frustraciones que este cliente tiene y los beneficios. Entonces, todo esto en función a la necesidad que el cliente tiene. Por ejemplo, cuando estamos hablando de trabajos del cliente se refiere
a qué necesidades tienen estas personas. Por ejemplo, las necesidades pueden ser funcionales, sociales o emocionales. En funcionales se refiere a tareas específicas. Por ejemplo, podría ser, digamos, una persona que necesita cocinar algo, digamos, una persona que necesita cocinar un postre. Entonces, tareas específicas podría ser cocinar el postre. Luego, si vemos ya trabajos del cliente desde el aspecto social, se refiere qué necesita hacer el cliente para mejorar, por ejemplo, su estatus social, podría ser, o la percepción que la sociedad tiene de este cliente. Entonces, en los trabajos del cliente que se refiere a la vertical de sociales, se refiere, por ejemplo, a quedar bien con las personas a su alrededor, a ganar poder o estatus, cómo quiere que las demás personas lo perciban. Y luego está la vertical de emocionales, de trabajos emocionales, que se refiere a alcanzar un estado emocional específico, que ya es una forma más interior al cliente. Entonces, funcionales se refiere a tareas específicas que las personas tienen que hacer, sociales, cómo quieren que el entorno los perciba, y emocionales ya se refiere al interior del cliente, cómo él quiere sentirse. Luego tenemos las frustraciones. Las frustraciones son todas esas molestias que el cliente puede tener en su día a día, por ejemplo, o en su interacción con algún tipo de producto o servicio. Entonces, en molestias, no sé si ustedes ya han escuchado algo que cuando se habla del cliente se menciona mucho dolores del cliente. ¿Qué dolor tiene el cliente para poder así como solventar ese dolor? Eso es lo mismo. Las frustraciones se refieren a los dolores del cliente. Y tenemos 3 tipos de frustraciones. Pueden ser efectos secundarios que la persona perciba, puede ser de su entorno, por ejemplo, no necesariamente con el producto o servicio que tienen. Puede ser obstáculos que impiden satisfacer una necesidad. Por ejemplo, digamos, estábamos hablando del tema de cocinar un postre. Entonces, un obstáculo que podría impedir que la persona pueda hacer ese postre, que la necesidad es crear el postre. Entonces, un obstáculo podría ser, por ejemplo, que no encuentra la materia prima para hacerlo, ¿verdad? Y luego tenemos los riesgos al utilizar algún producto o servicio para satisfacer esa necesidad. Entonces, la persona, digamos, una persona que quiere hacer un postre no encuentra los productos adecuados de la receta, puede buscar otras opciones, no encuentra, por ejemplo, harina de trigo, entonces puede irse a cocinar con harina de almendra. Entonces, los riesgos que pueden pasar al cambiar un ingrediente, por ejemplo, para satisfacer esa necesidad, puede ser un motivo de frustración si ese cambio de producto no satisface la necesidad que debía. Y luego tenemos los beneficios, las alegrías que tienen los clientes. Entonces, hay 4 tipos de alegrías cuando un cliente interactúa con un producto o servicio. Están las alegrías necesarias, que cuando una persona busca cierto producto o servicio, estas alegrías necesarias es lo básico. Es cómo de manera básica este producto o servicio satisface la necesidad que el cliente tenía al principio. Luego están las alegrías esperadas, que tal vez no son componentes que se esperan desde el principio, por ejemplo, sino que son cosas que la marca no promete de entrada, pero son cosas que el cliente espera. Entonces, muchas veces, por ejemplo, vamos a hacer casos con restaurantes, por ejemplo. Entonces, una alegría necesaria es que la persona llega al restaurante y entonces él sabe que lo tienen que atender y que le tienen que dar el menú, va a pedir la comida, etc. Una alegría esperada es una buena atención al cliente. O sea, son esos valores extras que las personas esperan que las compañías le den al usar un producto o servicio. Luego están las alegrías deseadas, que son las cosas que el usuario quisiera tener, ¿verdad? Le gustaría tener, pero no necesariamente, si no las recibe, no significa que el usuario se vaya a molestar, porque son cosas, digamos, todo es valor añadido. Y luego las alegrías inesperadas, que es ir más allá de la expectativa del cliente. Entonces, como un producto o servicio o una compañía, ¿qué hace la compañía para dar ese valor extra, para dar
esa milla más por el cliente o el usuario. Algo que no aclaré antes, que quiero mencionar ahorita, es que hablamos del perfil del cliente, pero también entra en juego el tema del usuario, porque tenemos clientes y tenemos usuarios. Muchas veces el cliente y el usuario es la misma persona, pero a veces no es la misma persona. Entonces, el cliente es la persona que hace la compra y el usuario significa la persona que va a hacer uso de ese producto o servicio. Por ejemplo, a veces donde hay bastante diferencia entre cliente y usuario podrían ser los pañales, por ejemplo. El cliente, digamos, yo tengo un hijo chiquito, entonces mi hijo es el usuario de los pañales, pero yo soy el cliente porque yo soy la persona que toma la decisión de comprar o no ese producto. Entonces, aquí también es importante porque si ustedes en su negocio tienen bien dividido cliente y usuario, entonces tienen que ver de qué manera hacen este lienzo de perfil de cliente, pero también hacen un lienzo del perfil del usuario cuando no es la misma persona. Luego, una vez ya observamos todo lo que tiene que ver con nuestro cliente o con nuestro usuario, venimos y pasamos al momento de diseñar la propuesta de valor o diseñar los productos y servicios que nosotros vamos a darle a nuestros clientes y usuarios. Y esto todo partiendo del lienzo del perfil de cliente. Cuando hablamos de la propuesta de valor está compuesto de 3 partes principales. Son productos y servicios, luego están los aliviadores de frustraciones y los creadores de alegría. Si ustedes recuerdan, el lienzo del perfil de cliente va en línea con las partes que llenamos de nuestros clientes. Por ejemplo, productos y servicios iría en línea con el tema de trabajo del cliente. Aquí lo pueden ver, trabajo del cliente. Entonces, luego está aliviadores de frustraciones, es la contraparte de la parte de frustraciones del cliente. Y luego está creador de alegría, que van en sintonía con las alegrías que el cliente usuario presenta con respecto a un producto o servicio que tengan de acuerdo a una necesidad. Entonces, cuando hablamos de los productos y servicios, estos productos pueden ser, es todo lo que se le ofrece al cliente, ¿verdad? Al cliente o usuario, ¿verdad? Y estos productos o servicios pueden ser físicos o tangibles, ¿verdad? Puede ser un producto, por ejemplo, un físico podría ser algo, digamos, un producto final, un carro podría ser un físico. Intangible o productos intangibles, lo intangible puede tener mucho que ver con servicios que damos o experiencias que brindamos a los clientes. Por ejemplo, un producto intangible tal vez podría ser la experiencia que una persona tiene al entrar en un concierto, por ejemplo. Luego tenemos productos o servicios digitales y tenemos los productos o servicios financieros. Luego vemos el tema de las frustraciones. Este elemento es la parte de la propuesta de valor que va más en sintonía con el lienzo del perfil de cliente. Porque cuando en el perfil de cliente ya conocimos cuáles son las frustraciones que un cliente tiene con respecto a una necesidad, porque en la parte de trabajo del cliente colocamos la necesidad que ese cliente tiene. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo de cocinar un postre, entonces, la frustración podría ser que este cliente no encuentra la materia prima para realizar cierto postre. Entonces, nosotros ya conocimos, ok, la frustración del cliente es esta, no encuentra el producto necesario. Nosotros, como si somos un negocio que vende ingredientes e insumos para postres, para restaurantes, al conocer este dolor, nosotros tenemos que ver, ok, ¿qué podemos nosotros hacer como una empresa que vende insumos de postres? ¿Qué podemos hacer nosotros para aliviar esa frustración del cliente? Ok, no encuentra todos los materiales disponibles, significa que ya nosotros venimos y vemos de qué manera podemos hacer para conseguir todos los materiales y distribuirlos. Entonces, ahí conocimos cuál es la frustración del cliente y le estamos dando una solución a esa frustración. Entonces, prácticamente la pregunta que debemos responder en aliviadores de frustraciones es, ¿cómo mi producto o servicio alivia las frustraciones que el cliente tiene con respecto a satisfacer esa necesidad específica? Pero hay 2 claves a la hora de colocar qué van a ser los aliviadores de frustraciones. Primero,
de todas las frustraciones que el cliente pueda tener, tenemos que escoger frustraciones que importen. Porque, por ejemplo, el cliente puede decir que tiene, cuando hablamos con el cliente, puede decir que tiene 6 frustraciones, por ejemplo. Pero de esas 6 frustraciones, ¿cuál es el orden de importancia? Entonces, nosotros como negocio o emprendimiento tenemos que atacar esas frustraciones que el cliente considera que son más importantes. Y otro tema importante, no hace falta resolver todas las frustraciones que el cliente tiene. Porque, no sé, este dicho, a mí me encanta hablar con dicho. Entonces, esto aquí aplica lo de que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si queremos tratar de responder a todas las frustraciones, puede pasar que no logremos responder al 100% las frustraciones más importantes. Entonces, aquí eso es clave a la hora de diseñar la propuesta de valor que vamos a dar. Y luego es el tema de creadores de alegrías. Entonces, cómo el producto o servicio que nosotros le vamos a dar al cliente que ayuda a aliviar la frustración que el cliente tiene, cómo vamos a crear esas alegrías extras. Cómo mis productos o servicios crean alegría para mis clientes o usuarios y cómo mis productos marcan la diferencia para esos clientes. Porque aquí también es algo bien importante. Por ejemplo, muchas veces pasa de que tal vez nuestro negocio o emprendimiento no es el primero en ese rubro, por ejemplo, sino que ya existen más productos. Ya existen más productos o más compañías que dan que satisfacen esa necesidad. Entonces, aquí lo que nosotros también tenemos que investigar como parte de aliviar las frustraciones de producto y servicio, creador de alegrías, es qué es lo que la competencia ofrece. ¿Cómo es la competencia? ¿Qué ofrece? ¿Cómo es la interacción que el cliente tiene con esa empresa, por ejemplo, con la competencia? Para nosotros encontrar cuáles son esas oportunidades de mejora que la competencia tiene para nosotros poder trabajar en ellas. Esto va a sonar como un poco como raro, pero prácticamente es conocer qué debilidades tiene la competencia para nosotros reforzar a la hora de ofrecer, si vamos a ofrecer un producto o servicio que alivia la misma necesidad. Entonces, aquí es bien importante cómo mis productos o servicios marcan la diferencia para esos clientes. Y algo clave que no le he mencionado antes, ¿verdad? Es de que al conocer el perfil del cliente a profundidad, por ejemplo, lo de sus dolores, también es ver cómo esta persona, qué comunicación utilizan, etcétera. Y al nosotros diseñar una propuesta de valor sólida para brindarle a nuestros clientes, tenemos también que ver cómo conectamos con el cliente. Porque nosotros podemos decir, bueno, pero yo mis productos o servicios, la verdad es que tienen eso, tienen el otro. Está bien. Nosotros como dueños de un emprendimiento, un negocio o trabajando en un emprendimiento o negocio, conocemos cuál es nuestra propuesta de valor. Pero aquí tenemos que hacernos la pregunta, ¿conocen nuestros clientes o usuarios? ¿Conocen nuestros clientes cuál es la propuesta de valor que nosotros le damos? Entonces aquí entra a jugar un papel bien importante el tema de la comunicación. Necesitamos, está bien, ya creamos una propuesta de valor sólida, pero ahora necesitamos comunicársela al cliente. Y una vez se la comunicamos al cliente a través de los canales adecuados según el segmento de mercado, entonces una vez ya los comunicamos, tenemos que asegurarnos que cuando el cliente tenga esa interacción con nosotros, con nuestro producto, con nuestro servicio, estemos entregando la promesa de valor, porque eso también es importante. La propuesta de valor. Diseñamos la propuesta de valor de acuerdo a las necesidades del cliente, de acuerdo a nosotros convertirnos en aliados del cliente, en aliviadores de sus frustraciones. Entonces, una vez ya lo tenemos, necesitamos comunicárselo al cliente. Luego, cuando ya el cliente sabe y conoce nuestros productos y servicios y entra el cliente a comprarnos ese producto o servicio, nosotros tenemos que asegurarnos que la propuesta de valor que le prometimos al cliente en la comunicación, de verdad la entreguemos. Porque entonces es un ciclo. Necesitamos construir esa relación con el cliente que nosotros de verdad nos convertimos en aliviador de frustraciones y en creadores de alegrías para los diferentes momentos de sus vidas o diferentes necesidades que puedan tener. Entonces, ¿en qué se puede basar la propuesta de valor? Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos de marcas y conocidas internacionalmente para que puedan ver cuáles son las propuestas de valor de estas y en qué se basan. Se pueden basar
en diferentes componentes y a veces no necesariamente solo en uno, sino que se pueden mezclar. Por ejemplo, con mi producto o servicio yo le puedo ofrecer al cliente novedad y diseño, le puedo ofrecer precio y calidad. En precio es un factor, por ejemplo, el precio es competitivo versus la calidad que se le ofrece. Puede ofrecer un tema de marca y estatus, que aquí respondería al tema en los trabajos que necesita el cliente, que yo les mencionaba al principio, en todo el tema social, cómo quieren que las personas a su alrededor los perciban. Entonces ahí ofrecemos marca y estatus, se puede ofrecer comodidad y utilidad o se puede ofrecer experiencia, pero no son exclusivas, sino que también podemos crear un producto que tratemos de ofrecer, por ejemplo, precio, calidad y experiencia. Un precio competitivo con una excelente calidad y una experiencia satisfactoria para el cliente, por ejemplo. O podemos ir mezclando dependiendo en qué rubro estamos o cuáles son las necesidades del segmento al que hablamos. Porque, por ejemplo, hay segmentos que para ese segmento sea importante el tema de estatus, por ejemplo, o de comprar algo que mejore la forma en que la sociedad lo percibe. Entonces, ahí esa persona, por ejemplo, tal vez esté dispuesta a pagar más por este producto o servicio. Entonces, tal vez el tema de precio no sea un factor determinante porque está dispuesto a pagar por ese estatus. O, por ejemplo, hay clientes que no necesitan tener productos, aquí en este caso, digamos, productos. Por ejemplo, no necesitan tener, digamos, un reloj de estos relojes digitales. Entonces, el cliente no necesita tener un reloj de Apple, por ejemplo, que es el que se conecta con el iPhone, porque lo que esta persona necesita es que funcione, es que le dé la hora, que les cuente los pasos, que le pueda dar una notificación si recibe un mensaje, pero no importa la marca, no importa ahí la marca y estatus. Entonces, para esta persona, con que funcione ya es suficiente. Entonces, aquí la propuesta de valor se puede basar en la comodidad y la utilidad y también el precio y la calidad, por ejemplo, porque al no ser un producto de una marca tan cara, digamos, entonces pueden ofrecer un precio más competitivo, pero respondiendo a la necesidad de utilidad que tiene el cliente. Entonces, el lienzo de la propuesta de valor, donde incluye el tema de perfil del cliente y el tema de propuesta de valor como tal, se complementan entre sí. Porque la idea es que una vez cuando ustedes ya tienen lleno las dos partes del lienzo, es que puedan regresar a ver la información y ver que de verdad se complementen entre sí. Que de verdad, si el producto de ustedes en aliviadores de frustraciones tiene que responder a las frustraciones que el cliente tiene, por ejemplo. Porque el punto es que lo que necesitamos hacer es crear valor para nuestros clientes. Entonces, si nosotros no estamos respondiendo ante las necesidades latentes del cliente, no les estamos dando valor y probablemente el cliente no nos compre su producto, el producto que tengamos o el servicio. Entonces, ahora les voy a hablar un poco de algunos ejemplos de propuesta de valor que existen en el mercado. Entonces, algunos casos de éxito es, por ejemplo, YouTube y Netflix. Entonces, YouTube, la propuesta de valor que ellos dan al cliente es transmite tú mismo. YouTube nació ya hace varios años, ¿verdad? Pero, ¿cómo revolucionó el mercado YouTube? Que YouTube lo que hacía era brindar a los usuarios, por ejemplo, a las personas, contenido de entretenimiento de una forma gratuita e inmediata. Ya pasamos de ver, por ejemplo, digamos que YouTube tal vez podría ser como de los primeros pasos a tener entretenimiento a través de streaming, ¿verdad? Como Netflix. Porque entonces ya pasamos de depender del cable o de la señal abierta y de ciertos horarios establecidos, por ejemplo, para ver ciertos programas o para ver contenido de entretenimiento, sino que ya nosotros podíamos optar para ingresar al momento que nosotros necesitáramos de manera gratuita y ver estos diferentes contenidos. Pero YouTube también tiene la posibilidad de darle a sus usuarios la habilidad de crear contenido, ya no solamente consumir algo que alguien más hizo, sino que ya convertir al usuario en creador de contenido en los temas que esa persona quiere. Entonces, cuando ya vemos este tema de en qué se basa la propuesta de valor que les mencionaba, los 5 elementos, cuando ya vemos YouTube basa su propuesta de valor en comodidad y utilidad. Comodidad porque la persona puede acceder en cualquier momento, utilidad porque encuentran todo tipo de contenido
Y también, si quieren ustedes utilizar algún producto, por ejemplo, pueden encontrar reseñas de gente utilizando ese producto, o sea, es útil. La experiencia, ¿verdad? Y también el precio y calidad, porque YouTube es gratuito. Sin embargo, ya empezaron a cobrar una versión como más premium, pero aún así se puede consumir el contenido de forma gratuita. Luego tenemos Netflix. Netflix es un caso de éxito muy bueno, la verdad. No sé si ya sabían, por ejemplo, que Netflix empezó alrededor de 1997. Entonces Netflix, lo que hizo Netflix fue prácticamente quebró el gran rentavideo que era Blockbuster, que también aquí en El Salvador teníamos. Porque Netflix le ofrecía a sus clientes que ellos se podían ingresar a Internet, así como el modelo de Amazon, porque así nació Netflix. Netflix vio el modelo de Amazon, que era meterse en una página web de Amazon, poder ver los diferentes productos o servicios los diferentes productos que Amazon vendía en ese entonces y contratarlos y que se los llevaran a su casa. Entonces uno desde la comodidad de su casa hace todo y se lo lleva. Entonces Netflix así comenzó. Netflix, uno ingresaba a una página web donde uno podía ver las diferentes películas que se encontraban y alquilarlas y les llevaban el DVD por mensajero a través de mensajeros, les llegaban a su casa a dejar el DVD. Entonces ya la persona no se tenía que movilizar, sino que le llegaban a su casa y para entregar este DVD, porque era un alquiler, Netflix tenía buzones de entrega en todos los supers. Entonces, la forma de contacto con el cliente era bastante directa y el cliente ya no tenía que bajarse al carro, llegar a un lugar y empezar a ver qué podía alquilar, sino que ya era más directo. Entonces, pero a través del tiempo, Netflix se fue evolucionando y ya se convirtió en un canal de streaming donde uno puede ver películas y series cuando y donde uno quiera. Esa es la propuesta de valor, ¿verdad? Aquí va en línea con el tema de que las personas dejaron de consumir tanto cable, por ejemplo, o tanta señal abierta, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo. Digamos, en El Salvador que se consumen muchas telenovelas, por ejemplo. Entonces la gente antes, la telenovela era a las 7 de la noche. Entonces uno tenía que ver cómo hacía, pero a las 7 de la noche tenía uno que estar enfrente del televisor para poder ver esa novela. Lo que Netflix empezó a hacer con su servicio de streaming es que la persona no tenía que estar a las 7 de la noche pendiente. O sea, uno puede salir, por ejemplo, si tiene un compromiso o algo, sino que la persona, a la hora que la persona pueda, se mete y ve el contenido a cualquier hora. Es un contenido a demanda. Y entonces también empezaron a innovar con el tiempo Netflix, que ya no solo compraban, por ejemplo, ya no compraban solamente los derechos de programas que hacían otras casas de producción o películas, sino que ya empezaron a generar su propio contenido, ¿verdad? Y así de esta forma también crear lealtad en sus clientes. Entonces, bueno, ¿cómo se comunica? Netflix tiene diferentes planes de diferentes costos dependiendo la cantidad de pantallas que uno puede ver al mismo tiempo. Luego poder acceder desde cualquier dispositivo cuando se tiene internet. Y además, en el último año también han desarrollado que uno desde su aplicación puede descargar contenido para poderlo ver si uno no tiene internet. Entonces esto funciona, por ejemplo, cuando uno se va de paseo y le quiere poner algo a los hijos y uno ya puede acceder fácilmente sin internet. Entonces, Netflix, su propuesta de valor la basa en 3 cosas: novedad y diseño. Y en diseño hablamos del diseño de la interfaz, porque a diferencia de los diferentes aplicaciones de streaming, por ejemplo, como, bueno, hay una gran cantidad, Netflix es quien tiene la interfaz del usuario más fácil. O sea, es más fácil de utilizar, se carga más rápido todo el contenido y no necesita tener tantos megas de internet en casa para poder consumir el contenido de una forma sin sacrificar la calidad. Luego también está en novedad porque constantemente están creando nuevo contenido. Luego está el precio y la calidad, ¿verdad? Porque tienen diferentes planes dependiendo de las necesidades del cliente y la experiencia. Y algo que es importante de la experiencia también es que Netflix se apalanca mucho de la tecnología, ¿verdad? Es un canal de streaming, entonces a través de un algoritmo ellos logran diferenciar de acuerdo al perfil del cliente cuáles son los contenidos que más le gustan al cliente. Entonces, cuando este cliente entra en la plataforma,
el cliente usuario entra en la plataforma, el contenido que va a ver van a ser de acuerdo a las preferencias que tiene este cliente. Luego tenemos WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp, la propuesta de valor es comunicación segura, gratuita y accesible para cualquier persona y empresa. Aquí lo más importante es el tema de accesible para cualquier persona. No sé si ustedes recuerdan, hace más o menos unos 10 años o un poquito más, estaba el BlackBerry, que el BlackBerry, el celular, tenía esta plataforma de mensajes, el BB Messenger, que le decían. El problema de esa plataforma, de esa aplicación, era que solo las personas que tenían un BlackBerry podían tener BB Messenger. Y los BlackBerrys tenían el precio de los celulares era un poco alto, entonces no cualquier persona podía tener un celular de estos. Entonces, ¿qué pasó con BlackBerry? Como podrán ver, la compañía ya todavía existe, creo, pero ya no tiene como la relevancia que tuvo en esos años. Uy, perdón. Pero porque vinieron estas otras aplicaciones como WhatsApp, que se comieron al mercado al ofrecer el mismo servicio de mensajería, pero para todo tipo de dispositivos. No solamente BlackBerry, sino que WhatsApp funciona para Android, por ejemplo, pero también funciona para celulares como iPhone, que ya es otro modelo operativo. Entonces, ¿cómo se comunica el WhatsApp con los clientes? Son mensajes gratuitos y encriptados, donde pueden mandar documentos multimedia y que los pueden leer quienes están en la conversación. Aquí lo más importante, además de que es gratuita, es que ya ofrece mensajes encriptados, ¿verdad? Entonces, porque eso es algo que antes WhatsApp no lo tenía, pero a raíz de todo el tema de proteger la privacidad de las personas, y que es un tema que está en tendencia en el momento, de qué manera podemos proteger el contenido que nosotros creamos. Entonces, ahí es donde WhatsApp también encripta sus mensajes. Entonces, las dos se basa su propuesta de valor en comodidad y utilidad y en la experiencia que tienen. Luego, tenemos Amazon, ¿verdad? Que Amazon lo que ofrece son precios bajos y tiempos de entrega cortos. Es cierto, Amazon no trabaja en El Salvador, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, está en diferentes países como Estados Unidos, México, Canadá, Europa, etcétera, donde tienen hasta entregas del mismo día. Uno puede comprar algo a un clic, uno está a un clic del producto que uno necesita y se lo pueden llevar hasta el mismo día si uno cuenta con una membresía de Prime, por ejemplo. Entonces, Amazon, la propuesta de valor de ellos, ¿verdad? Está basada en precio y calidad, comodidad y utilidad y experiencia. En precio y calidad, me gustaría resaltar también que en Amazon, por ejemplo, normalmente uno, voy a hacer un ejemplo aquí, por ejemplo, en El Salvador. Yo quiero comprar un producto y voy a X Super. Entonces voy al Super y todo y no lo encuentro porque encuentro varios productos que quería, pero me falta tal producto porque ese producto solamente lo venden en la otra franquicia de Supers. Aquí lo que tiene Amazon es que reúne todos los productos de todas las marcas, tal vez no todas, pero de la mayoría de las marcas. Entonces, uno en un solo lugar puede optar por ver, por ejemplo, si quiero comprar bloques de construir para mi hijo, por ejemplo, como Lego, ¿verdad? Entonces, ahí mismo pongo bloques de construir y no solamente me sale Lego, sino que me salen unas 30 marcas más con precios competitivos y además con reseñas, donde los clientes pueden ingresar qué les pareció ese producto o servicio, etcétera, y así hacer la decisión de compra más fácil. Entonces, ellos ofrecen precio, calidad, comodidad y utilidad y la experiencia. Luego tenemos Waze, por ejemplo, que me imagino que aquí la mayoría de personas tal vez sí utilizan Waze, porque es una plataforma que nos ayuda a tener la mejor ruta de cómo llegar, por ejemplo, a mi trabajo en una hora pico, sin tener que pasar por tanto tráfico. Porque a veces, es cierto, el tráfico es algo que no podemos evitar, ¿verdad? Pero Waze nos ayuda a encontrar esas rutas alternas donde nos podemos ir para reducir nuestro tiempo de camino, digamos, de 40 minutos a 30 minutos. Son 10 minutos, pero tiempo es dinero. Entonces, ¿cómo funciona Waze? Funciona que con la ayuda en tiempo real de otros conductores. Entonces, otras personas que también van en el tráfico ponen, por ejemplo, carro detenido en esta parte. Entonces, ya otras personas que vienen ya saben que al llegar a ese punto va a haber un carro detenido. Entonces, Waze ya les da una ruta alterna para su lugar. Entonces, lo que ofrece Waze es comodidad, utilidad y experiencia.
Y luego tenemos este caso que lo quise poner porque no significa, quiero aclarar, no significa que uno sea mejor que el otro. Android versus iOS, por ejemplo. O sea, no significa eso, pero son segmentos diferentes. Entonces, por ejemplo, tenemos Android, que Android es un software de fuente abierta para dispositivos móviles. Y Android funciona prácticamente con cualquier marca de dispositivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se comunica? Android comunica que cualquier persona pueda crear su propia versión de Android para correr en su dispositivo. Android le habla directamente a las empresas que construyen estos dispositivos digitales, ¿verdad? Ya sea una tablet o ya sea un teléfono. Entonces, de esta forma se crea la variedad en los dispositivos móviles. Entonces, prácticamente Android lo que está diciendo es que Android es para todos todo el que quiera. Entonces, ofrece precio y calidad, porque si queremos un celular inteligente, Android, como trabaja con cualquier compañía que crea estos dispositivos, entonces hay una gama de precios más variable que iOS, que ya le puedo explicar. También ofrece comodidad y utilidad y la experiencia. Y luego tenemos la marca Apple, pero específicamente viendo ya el tema del iPhone con su software o con su modelo operativo, digamos iOS. Es un celular, su propuesta de valor es, un celular debe ser más que un conjunto de características y aplicaciones. Entonces, Apple lo que le vende a sus usuarios es ir más allá. ¿Y cómo se comunica? No sé si ustedes han visto alguna vez cuando Apple hace la revelación de sus nuevos dispositivos, que es todo un evento, que es un espectáculo, o sea, lo que ofrece el iPhone, por ejemplo, es un ecosistema de software, ¿vea? Para poder como optar por la mejor tecnología, pero aquí ofrecen bastante el tema de digamos, estatus. O sea, bueno, novedad y diseño definitivamente, ¿verdad? Pero también habla de marca y estatus. O sea, todas las aplicaciones que están para un Apple, por ejemplo, ya son aplicaciones curadas, como dirían ellos. No cualquiera puede dar una aplicación para Apple, por ejemplo. También ofrece comodidad de utilidad y experiencia. Pero prácticamente la diferencia aquí depende al segmento al cual uno quiere dirigirse. Porque, por ejemplo, Android es un segmento un poco más amplio, pero Apple, por ejemplo, ya es un segmento un poco más específico, personas tal vez que les gusta otro tipo de tecnología, por ejemplo, o les gusta tener información más específica, etc. Entonces, aquí la idea es que la propuesta de valor que nosotros tengamos de diferentes en nuestros productos o servicios sea de acuerdo a lo que va necesitando cada segmento. Por ejemplo, si hablamos de Android o de un teléfono Android, por ejemplo, le estamos hablando tal vez a un segmento que quiere tener un celular inteligente, pero tal vez no tiene los recursos o no está dispuesto a pagar más por un celular, entonces consigue un celular de una gama media, pero siempre un celular inteligente que responde a sus necesidades. Pero también puedes ver otra persona que le gusta la tecnología de punta, por ejemplo, estar siempre en la vanguardia y se va más por una marca de productos que son reconocidos como los productos más tecnológicos, por ejemplo, o los que van más a la vanguardia en el mercado de tecnología. Entonces, aquí es cómo vamos respondiendo con nuestro producto y servicio la necesidad que el cliente tiene y cómo lo comunicamos, que eso es clave. Entonces, bueno, si ustedes quieren ayuda, por ejemplo, a la hora de diseñar la propuesta de valor de sus negocios o emprendimientos, o también quisieran apoyo en otros temas, como mencionó Vicky, tenemos 6 verticales diferentes dentro de Empresa Sura, donde podemos ver desde temas, apoyarles a ustedes desde temas legales hasta temas, por ejemplo, como este, que ya tienen más que ver con la vertical de mercado y comunicaciones, por ejemplo. Entonces, muchas gracias por el espacio. No sé si tienen preguntas que quisieran realizar para que yo les responda. Y también, como les decía, pueden buscar espacios personales, personalizados para hablar con Empresa Sura sobre sus diferentes negocios y emprendimientos. Gracias, Caro. Sí, tenemos acá unas preguntas que nos han realizado los clientes y que los han colocado en el chat. Ahorita paso a leérselas. Pregunta, ¿cómo identificar las frustraciones del cliente para que no
para no esperar a que se queje por las redes? Ok. Aquí yo recomendaría, por ejemplo, hacer algún tipo de investigación de mercado. Esa investigación de mercado, hay tantas cosas que uno puede, hay tantas formas de investigar, no necesariamente tienen que hacer, por ejemplo, un gran cuestionario o grupo focal, etcétera, sino que pueden hacer, por ejemplo, un cliente oculto. Entonces, consiguen una persona, pueden hacerlo ustedes, tal vez ustedes mismos no, porque estarían sesgados, pero pueden conseguir una persona que interactúe con el producto o servicio de ustedes de forma anónima, sin que la persona que lo está vendiendo sepa, para poder revisar cuáles han sido las frustraciones en todo el camino de este cliente y así poderlas atacar antes que reciban una queja en redes sociales. Otra cosa que yo les recomendaría que funciona mucho es conocer a la competencia, por ejemplo, es conocer qué es lo que los clientes dicen también de la competencia. Por ejemplo, si yo vengo y yo tengo un restaurante de pizza, entonces también monitorear, ok, obviamente poniendo atención en mi negocio, pero también qué es lo que los clientes dicen a la hora de ir a otros restaurantes, por ejemplo, de estarlos escuchando. No solo esperar las redes sociales, sino que estar escuchando, ok, el cliente dice que cuando va a un restaurante de pizza le gusta que haya variedad de ingredientes, por ejemplo, y yo no tengo eso, entonces pueden quejar después de que no tengo la variedad de ingredientes, por ejemplo. O también algo bien importante es cómo le damos seguimiento a los clientes. O sea, antes que un cliente se queje en redes sociales o algo, nosotros tenemos que ver de qué manera el cliente nos retroalimenta de la experiencia que tuvo con nuestro producto o servicio. Digamos, vengo yo y yo diseño, yo tengo un negocio que hago vestidos, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya entregué el vestido, ¿verdad? ¿Cómo le doy seguimiento? Le escribo al cliente como, mire, cómo le fue con el vestido, le quedó bien, se sintió cómoda toda la noche, cómo le pareció el proceso en lo que le hice las medidas y le di el... O sea, es ver de qué manera mantenemos la comunicación con el cliente para que el cliente, para dos cosas. Primero, que el cliente sienta que nosotros somos cercanos a él. Entonces, que no tenga que ir a las redes sociales a quejarse porque nunca le contestamos en mensaje de WhatsApp, por ejemplo, o en un mensaje privado en redes sociales. O sea, es ver de qué manera estamos constantemente tratando de capturar esa retroalimentación y pueden ser cosas, pueden hacer una investigación un poco más detallada, que si necesitan ayuda en eso, también con gusto de Empresas Sura les podemos como explicar cómo hacerlo o de qué forma podemos, pero también algo tan sencillo como el seguimiento al cliente. Si yo vengo y yo le cociné, no sé, yo hice un postre y lo fui a dejar al cliente, ¿verdad? Entonces después preguntarle qué tal le pareció el postre, qué le gustó, qué cosas, con la idea de mejorar, qué cosas yo pudiera hacer para mejorar, qué le hubiera gustado que la próxima vez le den el postre, por ejemplo. O sea, digamos, le voy a dar un ejemplo. El Día de la Madre, para celebrar con mi familia, encargué lasañas. Yo nunca lo había hecho porque a mí me encanta cocinar, entonces yo siempre cocino, pero como era el Día de la Madre y todo, encargamos unas lasañas. Entonces la persona me la llevó a la casa, todo bien, y me escribió al día siguiente qué tal le pareció la lasaña, por ejemplo. O sea, y entonces ahí ya uno siente la apertura de decir, como fíjese que, y ya le dije, como, ay, estuvo súper rica, esto, ta. Y el cliente lo dejó ahí, no me preguntó qué cosas podría mejorar, pero si ella me hubiera preguntado qué cosas podría mejorar, yo le hubiera dicho, por ejemplo, la lasaña, al entregármela, ella me dijo que 15 minutos se ponía en el horno. En realidad, la lasaña tuvo que estar 45 minutos en el horno para estar caliente de verdad. Entonces, no fue una experiencia, o sea, no fue algo, por ejemplo, no fue que me molesté por eso, porque nada que ver, pero yo le hubiera dicho a ella, por ejemplo, que mejora al cliente decirle la próxima vez que le pregunte que en realidad no son 15 minutos, sino que son 45 minutos para uno programarse. Entonces, es ver de qué manera tenemos ese contacto con el cliente después que uso el producto. Que el cliente no sienta que una vez ya le vendimos, ahí acabó la labor, sino que nosotros le preguntamos, por ejemplo, a la hora de tener un emprendimiento, preguntarle, mire, ¿cómo le fue con este producto? O ver de qué manera podemos ir recopilando esa retroalimentación. Pero lo más importante es que el cliente nos sienta cercano, porque muchas veces el cliente se queja en redes sociales como última opción, que ya está frustrado porque ya nos escribió por WhatsApp, no le contestamos. Ya le escribimos por redes sociales, no le contestamos. O no le resolvimos. Y muchas veces cuando un cliente tiene un problema o una frustración, lo que el cliente necesita es que le resuelvan.
O sea, no que le den excusa, no, o sea, el cliente lo que necesita en ese momento es que lo escuchen y le resuelvan, porque hay que decir, pues si le escuchamos, pero no le resolvimos, no le aliviamos esa frustración. Entonces, aquí yo lo que les recomiendo es ese contacto directo y frecuente con los clientes. Puede ser a través de redes sociales, por ejemplo, o si tienen ustedes los WhatsApp de un cliente que les acaba de comprar algo, esperar un par de días y preguntarles cómo le fue con ese producto, qué cosas podría mejorar o qué cosas le gustaría a esa persona que también le ofreciéramos. Eso es lo que yo les recomendaría. Gracias, Caro. Sí, gracias por todos esos consejos. Tenemos un asistente que pregunta que si las asesorías son gratis, que si las asesorías tienen algún costo. Y pues ya aquí le respondimos en el chat también que son gratis para todos nuestros asegurados. Y por ahí también ya les compartimos el link para que puedan agendar también una cita con nosotros y poder escucharlos, poder conversar también con ustedes acerca de cómo podemos nosotros apoyarlos. Tenemos otra pregunta, Caro. Se dice, ¿cómo identificar cuál es la base de propuesta de valor de los clientes que estoy atendiendo? Ok, aquí lo que necesitamos entender es el cliente qué es lo que necesita. Por ejemplo, entonces al hacer el perfil del cliente, ahí podemos ver cuál es de las bases de propuesta de valor, que son las 5 bases, es la que más le interesaría al cliente. Por ejemplo, si es una persona, como ya les mencionaba, una persona que le gusta la tecnología, pero no tiene, por ejemplo, los recursos suficientes para poderse comprar algo de la de lo más tecnológico de una marca reconocida, entonces nosotros podemos ofrecer productos que satisfazcan su necesidad de tener algo tecnológico, pero con precios más cómodos. Entonces ahí hablaríamos del tema de precio, por ejemplo. Entonces nosotros nos diferenciamos por el precio, pero cuando es algo de precio también yo recomiendo que no solo se trate de algo de precio, que nuestra propuesta de valor no esté solamente basada en precio, porque el precio fácilmente nos lo pueden copiar. Y disculpen que no les mencioné, pero eso es algo bien importante. A la hora de hacer una propuesta de valor, tiene que estar de verdad diseñada según las necesidades que el cliente tiene, pero también que sea difícil de replicar. O sea, a veces sí la competencia puede replicar, por ejemplo, un tema de precios. Nosotros decimos, podemos ser el más barato del mercado, por ejemplo, pero por 10 centavos, pero el día de mañana la competencia igualó nuestro precio. Entonces ya precio no es un factor de diferenciación. Entonces, ¿qué más, además de precio, nosotros damos para el cliente? Entonces, aquí yo creo que para responder la pregunta, más directamente sería conocer bien el cliente. ¿Qué es lo que el cliente valora? O sea, el cliente valora que sea un precio competitivo y una calidad buena y aceptable. Entonces, basamos en eso, pero yo siempre recomendaría basarlo además en algo más, porque el precio fácilmente nos lo copian, vea la competencia. Entonces, pero si la persona, por ejemplo, lo más importante para la persona es un diseño atractivo, digamos, es un diseño atractivo y que sea novedoso, que vaya en tendencia, entonces nuestros productos tienen que responder a nuestra propuesta de valor basada en eso, que es lo que el cliente atesora, podríamos decir. O el cliente podría ser un cliente, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo bien, tal vez bastante clave. Un restaurante. O sea, los clientes van a un restaurante, pueden ir porque por precio, porque es barato, se come rico y es barato, pero se come rico, así no como wow. O un cliente puede ir a un restaurante porque se come increíble. O un cliente puede ir a un restaurante porque la experiencia de los meseros, porque el lugar, la experiencia que tiene la persona al estar en el establecimiento es súper agradable. Entonces, un montón de cosas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo voy a un restaurante donde la comida es rica, no es la mejor, está rica, y la experiencia me fue mal? Me voy a ir a otro restaurante que la comida también es rica, pero la experiencia es mucho mejor. Entonces, o sea, ahí es ver, por ejemplo, de qué manera nosotros vamos respondiendo a qué cosas son lo que más valora el cliente. Y cómo vamos a saber qué es lo que más valora el cliente, conociéndolo, preguntándole. O sea, por ejemplo, digamos, si ustedes tuvieran un negocio, no sé, que vende productos de salones de belleza, por ejemplo, productos de belleza. Entonces, ¿cómo quieren que un cliente llegue a su negocio, verdad? Aquí sería prácticamente ver
averiguar con las redes sociales, por ejemplo, qué es lo que la gente en tema de belleza, qué es lo que la gente más consume. Por ejemplo, qué tipo de contenido. Entonces, para nosotros, entrar en esa tendencia, o sea, nosotros comunicarnos también de esa forma para hacerlos más atractivos y capturar su atención. O sea, yo aquí les recomiendo bastante el uso de redes sociales, por ejemplo, y no solamente para hablar de su producto o servicio, sino que para ver qué es lo que la competencia hace o qué se hace en otros países o qué es lo que la gente más comenta, más busca, ¿verdad? Entonces, ahí la clave es conocer el cliente, qué es lo que el cliente más valora para nuestra propuesta de valor, poderla hacer de acuerdo a de esos 5 opciones que ya les mencionaba, lo de diseño, experiencia, nosotros pasar la propuesta de valor en los elementos que el segmento al que nosotros le queremos hablar de verdad valora. Así funcionaría. Gracias, Caro. Por el momento no tenemos más preguntas, pero sin embargo, pues quedan a disposición también pues nuestro correo empresasura@asesuiza.com para que ustedes puedan continuar haciéndonos nuestras consultas. Agradecemos mucho a nuestros asistentes por haber participado en este taller, también a Caro por su valiosa información que nos ha compartido. Esta fue una asesoría personalizada para este grupo que hoy nos conectamos. Así es que esperen que el próximo mes también vamos a estar en otro taller. Se lo vamos a hacer su comunicación por medio de las redes sociales o por medio de los boletines que enviamos a toda nuestra base de asegurados mensualmente. Muchas gracias, tengan un feliz fin de semana y estamos a las órdenes. Claro. Muchas gracias, feliz fin de semana. Cuídense, gracias, Dios.